Hola amigos, ¿cómo andan? Mi nombre es Cecilia Varga y hoy vamos a hablar sobre el personaje. Primer punto de que no existen personajes chicos y algunos tips para hacer un buen personaje y causar una buena impresión en el escenario. Así que quédense para escuchar lo que tengo para contarles hoy. Hay muchas veces que cuando designan los personajes de una obra nos toca uno que tiene re poco texto. Y decimos, no, pero yo no hablo nunca, pero yo no aparezco nunca, tengo re poca participación. Lo importante es que en esa participación que tengas dejes efectos gigantes. Guárdalo. ¿Por qué digo esto? Porque no hay personajes chicos ni grandes. Todos son igual de importantes porque por algo están escritos en el libreto. Sin ese personaje tal vez faltaría algo. Si se pensó, si el guionista lo escribió, si el autor de la obra lo escribió, es porque realmente es importante. Entonces no hay personajes chicos, todos son igual de valiosos. Depende de vos que le des el valor necesario a ese personaje para dejar estos efectos gigantes que digo yo y causar una buena impresión en el espectador. El personaje puede hablar o no hablar, pero puede volverse el elemento más interesante. No por interesante me refiero a hacer cosas extrañas, querer llamar la atención, acciones que salgan de contexto, que rompan con la historia, porque si queremos llamar la atención en la televisión o en el teatro, nos puede ir mal. Quiero que sepas que si estás en el escenario, te estás viendo. Si vos ves a todo el público, te está viendo. Si estás frente al plano, te estás viendo. Entonces, no te preocupes por si te ves o no te ves, porque te ves. Ahora, hay que saber aprovechar ese momento donde te ves para dar tu mejor versión de personaje. Para eso, necesitamos estar pensando todo el tiempo en el personaje. Es decir, no dejar de actuar en ningún minuto. Si nosotros estamos más preocupados por lo que está pasando en la escena, si nos ponemos a observar lo que está pasando o lo que está diciendo nuestro compañero, o peor, muchos dicen su línea en el teatro y después descansan, por así decirlo. No, siempre tenés que estar en personaje porque esto el espectador se da cuenta, el público lo percibe. Si vos, por más que tengas 3 líneas, pero estás en el escenario un montón de tiempo y en todo ese tiempo lo sabés aprovechar estando en tu personaje, puede ser que el protagonista que tiene un montón de texto no lo sepa aprovechar y el espectador se va a aburrir. Si el protagonista no le transmite nada, va a buscar a alguien quien le transmita y ese puede ser vos con un personaje menor. Entonces aprovechemos tanto si tenemos un personaje como protagonista como uno secundario, terciario, no importa. Todos los personajes son igual de valiosos. Por eso es importante que juegues con lo que está pasando, que disfrutes de tu personaje, que te dejes llevar. Si vos disfrutas el personaje, vas a lograr transmitir cosas y le va a llegar al espectador. Entonces jugá con eso, porque mientras más lo disfrutes, más nos llega a nosotros que te estamos viendo. Un tips aparte para tener en cuenta es la famosa pregunta de cómo sé si me estoy viendo, ¿sí? Capaz que estamos atrás de bambalinas y pensamos que no nos ven. Yo te voy a decir una cosa. Si vos ves las butacas detrás de bambalina, por más que no estés en el escenario en sí, estés a un costado, ves la última butaca, la en diagonal o algo, es porque esa butaca, esa fila te está viendo. Entonces andate más atrás. Y lo mismo pasa cuando estamos ubicados en el escenario. En el escenario es obvio que te vas a ver, pero siempre hay una estructura donde tenés que ubicarte siempre no atrás, ¿sí? de algún personaje, sino más a un costado. Es decir, siempre buscar una posición donde te veas, pero no te preocupes, que en el escenario te ves y eso es seguro. Uno cuando recibe un libreto, recibe unas líneas que solamente describen, ¿sí? Ahora, decir esas líneas es darle intención, poner un cuerpo. Entonces, para esto necesitamos conocer bien nuestro personaje. ¿De dónde viene? ¿A dónde va? ¿Cuál es el conflicto de la historia? La vida del personaje se la da uno. Por eso es importante estar constantemente en escena, concentrados y no estar preocupándome si fue más importante acomodarte el cabello en una escena de un drama o acomodarte el vestuario o porque se te estaba cayendo la pollera. Es porque realmente no estabas concentrado con lo que está pasando. Si realmente sucede algo de todo esto o te caes, tenés que continuar con la escena. A lo sumo podés arreglarlo y solucionarlo con algún texto, agregar algún texto o incorporar, si se cae tu compañero y lo tenés que alzar para ayudarlo, agregar algún texto, un diálogo que incorpore esta acción, pero intentás no reírte. Si te viene una carcajada, el truco más importante es inhalar, ¿sí? Y concentrarte en la respiración por un segundo. Más de una vez me ha pasado que estando en un escenario bailando he tenido problemas con el vestuario, se me han caído partes y hay que seguir, ¿sí? El show sigue. Entonces
hay que continuar. Después vemos de qué manera lo solucionamos o qué manera lo metimos para arreglarnos el vestuario. Pero que el arreglo del vestuario no rompa con lo que está pasando. Por eso cuando actúes no importa si el mundo se está derrumbando, vos tenés que seguir como si nada pasara. Y si te pasó una situación muy fea antes de entrar en escena o tuviste una situación horrible durante el día, etcétera, lo puedes usar en función a tu personaje. Es decir, ¿a qué me refiero? A concentrar toda esta energía que tenés por ahí negativa o no, que ayude al personaje y potencie al personaje. En caso que no coincida con el personaje, intenta de concentrarte en lo que tenés que hacer, en el personaje, y que esto no influya. Por ejemplo, en una obra la protagonista faltó a último momento. Entonces yo tuve que reemplazarla y utilicé esto que me estaba pasando de este nerviosismo sobre dónde estaba la protagonista, si estaba bien, qué le había pasado, qué sé yo, 20 minutos antes, cambiarme y canalizar todo eso que me estaba pasando y ponerlo en función a la escena, al personaje. Por suerte era un personaje que tenía unos problemas de bullying, entonces lo pude mechar bien. Por eso digo de que por ahí fijémonos si podemos incorporar esto que nos está pasando, que es de afuera, para que potencie al personaje. De lo contrario, intentemos no pensarlo y enfocarnos solamente en el personaje sin dejar que influya todo esto malo que nos sucedió durante el día. Porque nos puede pasar. Por eso cuando digo que no existen personajes chicos, ¿por qué le digo? Porque los niños, por ejemplo, son el caso perfecto, que cuando reciben un guión se ponen a contar las palabras que tiene, cantidad de palabras. No les interesa si el personaje es más rico o más interesante que otro, sino cuánto hablan. Y el texto, la verdad, es un agregado de lo que nos está pasando. El texto va a salir de nuestra acción. Si nosotros decimos una línea solamente por decirla, porque está en el texto, no le ponemos intención, lo más probable es que no transmitamos nada. Ahora, si nosotros jugamos con lo que estamos pasando, ponemos en acción en cuerpo y en base a esa acción sale el diálogo, entonces ahí va a modificar la escena. Por eso no nos comparemos con el otro, si el otro tiene más, si el otro tiene menos, etc. Nosotros enfoquémonos en nuestro personaje, porque mientras más conozcamos a nuestro personaje, más herramientas le vamos a poder dar. Es decir, el pensar cómo camina este personaje, si este personaje tiene alguna alergia, si hace alguna gesticulación rara, si tiene un tic, ¿sí? De acomodarse el pelo, de guiñar un ojo, cómo reacciona frente a determinadas situaciones, si tiene alguna fobia, ¿no? Todas estas pequeñas cosas capaz que enriquecen al personaje, sobre todo en una comedia. Es muy importante desarrollar todas estas habilidades de pensar bien en el personaje. Por eso, tu personaje puede ser gigante si estás comprometido con lo que está pasando, con la escena, con la obra. Puede ser enorme y puede ser que el espectador, por más de que vos seas un secundario, el espectador se fije en vos porque le estás transmitiendo algo. Algo a tener muy en cuenta también, que en toda obra, o sea, y sobre todo en los estrenos y en las funciones, más de una cosa no nos va a salir bien. Vamos a tener problemas con el vestuario, con la escenografía, con que un actor entró tarde o no escuchó o tuvo un problema con el micrófono si tiene que usar micrófono o con el vestuario, etc. Por eso no dejamos que todo esto influya en lo que esté pasando. Y algo muy importante a tener en cuenta es que no hablemos si estamos atrás del escenario, si estamos en los camarinos, si estamos atrás de bambalinas, porque se escucha, todo se escucha. Y en la mayoría de los teatros se escucha estando en los camarines, entonces hay que mantener el silencio, intentar de no hablar, porque de lo contrario estamos arruinando la escena a nuestro compañero. Y no nos gustaría tampoco que cuando nosotros estemos haciendo nuestra escena estén hablando y se escuche un murmullo por atrás. Por eso el espectador percibe todo, entonces tengamos mucho cuidado cuando hablemos, por más que no nos estamos viendo, capaz que se nos está escuchando. Por eso al personaje lo hace todo esto. Si sos capaz de jugar apenas entras en el escenario, jugar con el personaje, disfrutarlo, respetar a tus compañeros, estás todo el tiempo enfocado en lo que estás haciendo, puede ser, y lo más seguro es que tu laburo sea bueno. Por eso, recordá que al personaje lo construís vos. Vos construís la historia de ese personaje, vos le das la potencia y la fuerza a ese personaje y lo podés hacer gigante. Vos lo jugás, vos lo experimentás y mientras más experimentes, más vas a encontrar y más riquezas va a tener este personaje. Entonces, disfruta del personaje sin importar si tiene más letra o no, solamente disfrútalo, porque de esa manera vas a causar una buena impresión en el espectador. Así que lo más importante es disfrutar y jugar. Espero que les haya gustado este video. Cualquier cosa, ya saben, me dejan los comentarios acá abajo, me aconsejan sobre qué les gustaría que hable una próxima. Díganme si les gusta, si no les gusta, así voy mejorando y les voy ofreciendo un contenido mejor para ustedes. Les mando un beso enorme y nos vemos en estos días.